Bueno, ahora nos toca tratar el tema de los antecedentes, concepto y definición del derecho bancario. Obviamente, al hablar de antecedentes nos tenemos que remontar a la historia desde Babilonia con el templo rojo de Uruk y los dioses banqueros que así se les denominaban en aquel tiempo, así como el código de Hammurabi que reguló, entre algunas otras cosas, las instituciones de préstamos con interés y la formalidad requerida en lo que se hablaba de en este tiempo, ¿no? También en el mundo griego empieza o surge la primera acuñación de moneda en el mundo occidental, que se le denominaba electrón y estaba hecho de oro y de plata. Además, en Grecia, los trapistai, así se les denominaba, eran los cambistas o prestamistas. En Roma también existieron los cambistas, que eran los argentari. Efectuaban depósitos, préstamos y transferencias. En la Edad Media, precisamente, surge aquí un poco la consolidación de la banca. Se fortalecen las ciudades comerciales como Florencia, Venecia y Génova. Y además después, en el tiempo de las cruzadas, los templarios se convirtieron en una gran empresa de transferencia de recursos y comenzaron a recibir depósitos e inventariaron las cajas de seguridad. Se convirtieron en los grandes banqueros de esa época, llegando a tener más de 9,000 sucursales y 28,000 caballeros a su orden. En la época moderna y contemporánea surge precisamente la banca central, el fortalecimiento de los estados, además crece el comercio internacional en los estados modernos, se crean los bancos centrales en Inglaterra en 1964 y el Banco de Francia en 1800. Esto podemos decir que aquí con esto inicia el papel, a emitir el papel moneda y a regular el sistema financiero. Durante los siglos XIX y XX, la expansión del capitalismo industrial y financiero impulsa grandemente los sistemas bancarios nacionales y los marcos legales, aunque eran complejos. En esta época, el derecho bancario se consolida como una disciplina jurídica autónoma, vinculada estrechamente a la política económica del Estado. En nuestro país, obviamente, pues también contamos con antecedentes importantes. Desde la época prehispánica, que donde no existían los bancos como tal, sino que había formas de intercambio y crédito basadas en el trueque. Y después, en la época colonial, aquí durante la época virreinal, existían los bancos formales, de alguna manera llamados así, donde predominaban las casas de moneda, los préstamos y entre particulares y la actividad crediticia ligada al comercio y a la minería. Después, en el siglo XIX, surge el nacimiento del sistema financiero bancario, donde se desarrolla principalmente la tendencia de la banca formal tras la independencia, con el Banco de Avío en 1830, creado por el gobierno de Anastasio Bustamante, y posteriormente se crea el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. Hacia 1884 se forma el Banco Nacional de México, donde en 1897 se regula por primera vez y expide la Ley de Instituciones de Crédito, que es el primer ordenamiento de carácter formal en nuestro país que regula la actividad bancaria. Con la consolidación del derecho bancario en el siglo XX, obviamente tras la Revolución Mexicana, se asume de alguna manera también la consolidación del Banco de México y se crea en 1925, donde se convierte en el Banco Central para emitir moneda, regular la política monetaria y actuar como banco de bancos. Posteriormente, en la Constitución de 1917, se otorga a los estados las facultades de intervenir en materia económica y financiera y obviamente se crean diferentes instituciones que están avaladas y que se encuentran reguladas precisamente por nuestra Carta Magna.
Es importante señalar también que en el gobierno de 1982 se da la nacionalización de la banca con el presidente López Portillo, y en la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se lleva a cabo la privatización de la banca. Además, se expiden ordenamientos claves como Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Banca de México y Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Obviamente entra la etapa contemporánea, donde en la actualidad se habla precisamente de una creciente protección a los usuarios de servicios financieros y de la globalización financiera. Vamos entonces a entrar ahora al concepto del derecho bancario. El derecho bancario primeramente lo tenemos que ubicar dentro del derecho financiero, que va a regular y estudiar la actividad financiera del Estado como este conjunto de actividades que va a permitir obtener ingresos de capitales y realizar gastos para satisfacer de necesidades colectivas. El derecho financiero va a regular la actividad hacendaria en el establecimiento y obtención, administración y erogación de ingresos y recursos. Y el derecho financiero se clasifica en las siguientes subdivisiones: el derecho tributario, el derecho patrimonial público, el derecho presupuestario, y aquí vamos a encontrar el derecho monetario. El derecho monetario concentrado en las normas que regulan la emisión de moneda y el manejo del crédito. Y también vamos entonces a decir que aquí ubicamos al derecho bancario y al derecho bursátil como parte integrante del derecho financiero, pero dentro de una rama del derecho monetario. Es así como entonces, conceptualizando el derecho bancario, lo vamos a definir como ese conjunto de normas jurídicas de derecho público, privado y social que van a regular la prestación del servicio de la banca y crédito, la autorización y funcionamiento de las instituciones bancarias e intermediarios financieros, y la protección de los intereses del público mediante las facultades otorgadas por las autoridades financieras. En cuanto al derecho bursátil, lo vamos a definir como este conjunto de normas jurídicas de derecho público, privado y social relativas a los valores, a las operaciones que de ellos se realizan en bolsa de valores, en el mercado de valores con los agentes bursátiles, y la protección de los intereses al público mediante facultades otorgadas a las autoridades financieras. Como marco jurídico regulatorio encontramos precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 25, 26, 27 y 28, que se considera el capítulo económico de nuestra Constitución, y en el cual se establece la planeación democrática, los sectores productivos, la rectoría del Estado, la libre concurrencia y la competencia. Dentro de estos encontramos el texto de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 constitucional, donde en el párrafo sexto establece que deberá de existir un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración, y su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo y la moneda nacional. Además, también establece que el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco Central. Y en el párrafo séptimo hablará de que no constituye monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central, las áreas estratégicas de acuñación de moneda y el Banco Central en términos que establezcan las mismas leyes. Además, la conducción del banco estará a cargo de las personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente. También nos habla de la función bancaria, que en términos utilizados en finanzas son los bancos, los títulos y los valores financieros, y es la operación mediante la cual los bancos se han convertido en los asesores financieros y promotores del sector productivo. En cuanto a la ubicación del derecho bancario, se habla de los actos de comercio obtenidos objetivos y relativos, y que deberán o que podrá ser un comerciante particular o la empresa. En cuanto a su autonomía, se expresa en este juicio con fundamento en el que el derecho bancario tiene un objeto propio de conocimiento en cuanto a una sistematización independiente a lo que se refiere a su estructura.
Sus fuentes también del derecho bancario cuenta con fuentes primarias y fuentes supletorias. Las fuentes primarias constituyen todas las legislaciones especializadas en el derecho financiero y las fuentes supletorias serán o se podrán constituir por medio de usos y prácticas que también podrán ser parte esencial en la jurisprudencia de la materia. Tenemos y contamos también con la legislación que pueda o el marco normativo que establece y que va a regular todo lo referente al derecho bancario y bursátil, que se los dejo aquí en algunas de las leyes que se establecen y que se encuentran vigentes en nuestro país y que van a regular este sector.